Estamos de nuevo en nuestro programa Experiencia en el Monte, compartiendo testimonios, experiencias que personas muy especiales han tenido en ese encuentro con Cristo. Hoy tenemos la grata visita de Luis Esteban Arroyave. Luis Esteban es teólogo, graduado, y su trabajo en la iglesia ha sido fundamental. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y que nos pueda compartir su experiencia. Señor, gracias por este tiempo y por darnos sabiduría. Que lo que va a contar Luis Esteban toque muchos corazones y muchas vidas. Te damos gracias y quedamos en tus manos. Amén. Bueno, bienvenido Luis Esteban. Gracias. Qué bueno hablar contigo y compartir contigo. Tus padres son pastores hoy, ¿no? Sí, hoy en día mis papás son pastores hace ya más de 10 años en Río Negro. Más de 10 años en Río Negro, una iglesia muy bonita, grande, en fin. Cuéntanos tu experiencia con Cristo, porque, bueno, a veces escuchamos testimonios de personas que hemos escuchado, enfermos físicos, hemos tenido enfermedades psicológicos, hemos tenido el anterior testimonio que era de la cárcel, pero bueno, tú tienes otra experiencia porque conociste a Cristo muy joven. ¿Qué edad tenías? Cuéntanos de ti, cómo conociste a Cristo y también por qué empezaste a estudiar psicología. Teología. Teología. Bueno, yo nunca he sido hijo de pastores toda la vida, ¿cierto? Mis papás conocieron todos, la familia conocimos de Dios cuando yo tenía 5 años. ¡Wow! Estabas pequeñito, 5. Estaba muy pequeñito, toda la familia conocimos. Y bueno, en ese momento yo conocí no a Dios, sino conocí de Dios. Desde muy chiquito, pues en las cosas de la iglesia, en todo. Yo digo que yo casi que aprendí a leer en una Biblia para niños. Yo recuerdo toda mi infancia giraba alrededor de eso y de la iglesia, ¿cierto? Nosotros íbamos mucho a la iglesia, todos los viernes en la noche a las reuniones, cuando la iglesia quedaba allí por la Guacatala. Y toda mi vida toda mi niñez como que yo recuerdo que haya girado en torno a eso, a las cosas de Dios y a la iglesia. Pero cuando tuve más o menos 12 años, ya la iglesia fue perdiendo como la gracia, porque yo iba a jugar con los niños y teníamos la clase de niños, y cierto. Pero ya a medida que fui creciendo, pues fue perdiendo esa gracia de estar con los otros niños, de hacer dibujos de Dios, de colorear, fue perdiendo como esa gracia. Y yo dejé de ir a la iglesia más o menos a los 12 años. Dejé de ir a la iglesia y en ese tiempo empecé a experimentar muchas cosas muy joven, a los 12 años, porque yo tuve amigos, todos mis amigos eran mayores, 3 o 4 años mayores, todos mis amigos tenían 15 y 16 años, tenía un grupo de amigos de esa edad y yo era el más pequeñito de 12 años, pero entonces ellos estaban viviendo cosas a los 15 y 16 años muy diferentes. De los 12 ellos estaban empezando a tomar, empezando a fumar, empezaron a tener relaciones con su novio. Yo apenas tenía 12, yo estaba ahí en la mitad de todo eso, y yo empecé obviamente a los 12 años a vivir todo eso. Yo empecé a fumar a los 12 años, empecé a fumar, a tomar en las tiendas de barrio con mis amigos que eran más grandes, cerveza, y bueno, eso fue lo que yo empecé a experimentar. En ese tiempo yo recuerdo que mis papás fueron mucho de guiarme, nunca fueron mucho de regañarme, especialmente mi mamá. No fue de echarme cantaleta, de decirme que tenía que ir a la iglesia y todo, fue mucho de aconsejarme. Yo recuerdo que mi mamá, aún a esa edad, pues siendo tan joven y no entendiendo muchas cosas todavía y creyendo que las entendía todas a esa edad, mi mamá me hablaba como un adulto, ya me aconsejaba y me decía: hijo, mire esas amistades, no haga esas cosas, pero no era mucho de regañarme, ni de cogerme a cantaleta, ni de obligarme a ir a la iglesia. Entonces yo viví eso desde los 12 años hasta los 18 años, pero en ese tiempo
yo tuve varios intentos de reencuentro con Dios. Iba a congresos de jóvenes que se hacían en otras ciudades, intentaba, volvía a la iglesia, empezaban un grupo de jóvenes chiquitos en la iglesia. Cuando eso ya mis papás empezaron a liderar la iglesia de Sabaneta, mi papá empezó una iglesia en Sabaneta, en un hogar, y se fue convirtiendo en una iglesia. Y allá también yo recuerdo que estuve varias veces intentando con un grupo de jóvenes pequeño, y fue como ese intento siempre de acercarme a Dios, pero me jalaba ya lo que estaba viviendo en el mundo, que estaba viviendo con mis amigos y todo, me jalaba mucho. Entonces fue muy difícil, pero en esa época, en esos 6 años, fue como un pie aquí y otro allá, pero obviamente un pie más allá que acá. Y recuerdo que a los 17 años yo, a través de un amigo, empecé a hacer DJ. Un amigo que tenía unos equipos, empezamos a jugar, a bobear con eso, y después otro amigo que sí había estudiado para ser DJ y todo, me recomendó en una casa de banquetes para ir yo con 17 años, y pues yo, como ya teníamos unos equipos con los que jugábamos ahí, entonces yo empecé y fui, y allá empecé a aprender. Entonces yo fui DJ y empecé a ser DJ en rumbas crossover a los 17 años, y eso fue casi que la perdición completa, porque yo estaba en toques todo el tiempo, los fines de semana salía y supuestamente estaba trabajando hasta las 3, 4 de la mañana, y el ambiente era muy, muy pesado. Entonces allí yo empecé a consumir todo lo que me ofrecían. Yo muchas cosas que no recuerdo de la vida antes de que yo volví a la iglesia, muchas cosas que como que la memoria ha ido olvidando. Pero yo recuerdo que en esa época yo consumía todo lo que a mí me ofrecieran. Yo no preguntaba ni qué era, pepas, polvo, todo lo que fuera que a mí me ofrecieran. Yo recibía y yo probé, y yo tuve muchas épocas en las que yo llegaba a la casa y no sabía cómo había llegado. O sea, yo llegué a la casa, yo me amanecía al otro día, al mediodía, a las 2, 3, 4 de la tarde, abría los ojos y no tenía ni idea cómo había llegado a la casa, qué había pasado en la noche, sin un peso en los bolsillos y todo. En esa época empecé a tener muchos problemas con mi familia, con mi mamá, porque claro, en esa época yo llegaba así en esos estados, me quitaba la ropa, me quitaba todo y me costaba dormir. Mi mamá el otro día sacaba la ropa para limpiarla y me encontraba de todo en los bolsillos. Entonces empecé a tener muchos problemas con eso. Obviamente mi mamá empezó a restringirme muchas cosas, muchas salidas, muchos amigos, y ya cuando mis amigos vieron que yo ya no podía hacer tantas cosas ni estaba tan presto para tantas cosas, empezaron mis amigos ahí a fallar. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Porque tú nos estás compartiendo que de los 5 años ibas a la iglesia, a los 12 entraste en esa adolescencia de descubrir, investigar, y hasta DJ fuiste. Entonces, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó por tu cabeza? Bueno, el punto de quiebre fue el exceso. O sea, yo me descontrolé y me fui yendo, y como te decía, yo consumía de todo y llegaba al otro día. Yo recuerdo que incluso una vez un tío tuvo que ir a buscarme en un bar porque estaba acostado en la mesa y nadie era capaz de moverme de ahí. Bueno, fueron tantos excesos que obviamente eso detonó. O sea, mi mamá me empezó a restringir el tiempo de salida y el dinero, porque pues tenía muy buen dinero, porque mis papás me daban muy buen dinero en esa época que estaba en el colegio, y además estaba trabajando, entonces, y todo me quedaba pues libre. Entonces me empezaron también a restringir el dinero, y obviamente en ese momento todos mis amigos se empezaron a esfumar, porque claro, ya no tenía tiempo para salir, ya no tenía el dinero para invitarlos, para estar con ellos. Y aparte pues las drogas me llevaron a estar muy depresivo y muy enojado. Me enojaba mucho, entonces estaba en el colegio y nadie me podía decir nada. Me enojaba demasiado y respondía feo y todo. Entonces claro, todos se empezaron a apartar. Y ahí fue el momento en el que yo me vi que me quedé solo, porque a mí obviamente en las fiestas y en todo me llenaba, eran mis amigos, ¿cierto? Los que siempre estaban ahí, los que me llamaban. Pero cuando yo empecé a verme solo, ese fue el punto de quiebre, ese fue el punto decisivo. Cuando yo vi que ya no tenía ningún amigo, yo me quedé con 0 amigos.
y me quedé solo. Fue tanto así que en esa última época yo salía los fines de semana y salía a tomar, era con mis tíos. Iba a mis tíos y salía con ellos y me veía con ellos después del trabajo y estaba era con ellos porque yo me quedé sin amigos y ese fue el punto decisivo. Ese fue el punto O sea, ya no volviste a lo del DJ, ya no te llamaban, ya... Tuve muchos problemas en eso porque como yo estaba ahí trabajando, tocando, ¿cierto? En fiestas que pagaba a la gente y todo, y en muchas de esas alcoholizado, drogado y de todo, me descontrolaba y tuve muchas quejas. Yo me tuve que cambiar de nombre como 3 veces para seguir trabajando en la empresa porque pues aún así me buscaban mucho porque hacía muy buenas fiestas, pero me descontrolaba mucho y me tuve que cambiar de nombre como 3 veces. El nombre ¿Y cuáles eran los nombres? No, eso poníamos cualquier cosa con tal de yo ir allá a trabajar. ¿Pero te acuerdas de alguno? Pues no. Como te decía ahorita, yo escucho muy pocas cosas. ¿El DJ qué? ¿El DJ Lu? En fin. Entonces fue eso. Y cuando yo estaba viviendo eso, ese momento de mucha depresión, de estar muy solo, muy enojado, cuando estaba viendo todo eso, yo recuerdo que en una tarde estaba yo acostado en mi cama durmiendo y me levanto y al frente de mi cama está sentada en una silla mi mamá y me dice: hijo, nosotros nos ofrecieron ir a pastorear a una iglesia en Río Negro. Era la segunda vez que les ofrecían, que les pedían, los llamaban a ir a Río Negro a una iglesia a pastorear, ser pastores, y ellos habían dicho que era la primera vez por mí. Mi mamá me dijo en ese momento, dijo: nos volvieron a ofrecer ir a Río Negro, pero pues yo dije que no, porque yo sé que tú no te vas con nosotros. Dijo: tus hermanos, yo los dejo, ya están muy grandes, y al pequeñito, a mi hermano menor, nos lo llevamos, pero yo sé que tú no te vas con nosotros y yo no te puedo dejar por todo lo que yo estaba viviendo. Entonces mamá me dijo, entonces dijimos que no. Y en ese momento a mí se me prendió el bombillo. Yo dije: esta es mi oportunidad. Tremendo. De salirme, de escaparme de todo lo que estaba viviendo. Entonces yo miré a mi mamá y yo le dije: vámonos, que yo me voy con ustedes para Río Negro. Entonces mis papás aceptaron. Yo recuerdo que eso fue como septiembre, octubre, terminando el año, y ya en enero al año siguiente nos fuimos para Río Negro, y allá yo vi ahí como la oportunidad de volver a empezar desde cero, de todo lo que ya había vivido, me había cansado y estaba escapando de aquí en Medellín. Tremendo. Entonces, ¿cómo retomas tu relación con Cristo después de haberla dejado así medio a los 12 años? Porque al principio pues te llevaban, disfrutabas del grupo de infantil y tal. ¿Y cómo la retomas después de la experiencia, después de haber vivido lo que nos estás contando? ¿Y qué pasa después, no? Porque empieza ya la época de la universidad, que arrancas a estudiar. Cuéntanos esa parte. Bueno, yo ya estaba en segundo semestre de la carrera que empecé, que fue licenciatura en Educación Física. Ya estaba en el segundo semestre, iba para el tercero y empecé el tercero en Río Negro. Pero yo ya quedé muy solo y yo me desligué de todo lo que tenía que ver con Medellín. O sea, yo no volví a hablar con nadie por ningún medio, o sea, ni por teléfono, ni por nada. Yo no volví a hablar con nadie. Y allá en Río Negro yo no conocía a nadie, yo era nuevo y lo mismo, muy solo. Entonces volví a la soledad. Pero yo pienso que lo que más me ayudó a volver en ese momento fue la iglesia y mis papás. Mis papás porque como te decía ahorita, ellos nunca me insistieron, ellos nunca me dijeron. No te obligaron. Nunca me obligaron. Nosotros llegamos allá y la iglesia quedaba en el primer piso de la casa de 2 pisos, nosotros vivíamos en el segundo, la iglesia era en el primero. Entonces sí o sí yo tenía que o estar o escuchar mínimo la predicación de mi papá, pero nunca fueron de obligarme a estar. Entonces mis papás yo creo que fueron los que más influyeron también ahí, de esa manera, porque yo pienso que si me hubieran en ese momento dicho: no, es que estás aquí, tenés que estar aquí y acompañarnos en todo ahí, yo creo que solamente por ese momento de rebeldía ahí mismo hubiera dicho que no a todo. Pero al ellos mirar las cosas de esa manera ayudaron mucho. Y lo otro fue la iglesia porque yo llegué. Yo recuerdo que yo tenía el pelo largo aquí hasta los hombros, todavía tenía un montón de piercing en la lengua y todo, y tenía la pinta de fiesta con la que yo salía, mantenía, y yo recuerdo que la iglesia me veía normal, y para mí eso era muy raro.
me veían como el hijo de los pastores y todos me veían y me saludaban y eran muy formales. Y a mí eso me llamó la atención que nadie como que me mirara raro por la forma en que vestía, por el pelo, por los piercing, por las aretas, por algo. A mí nadie, yo recuerdo que nunca nadie ni me miró, ni me dijo, ni me hizo un comentario de mi aspecto, nada, y a mí eso me llamó mucho la atención, porque sentía que no me rechazaban, sino que al contrario me aceptaban y entonces yo me dispuse a estar ahí y yo recuerdo que yo volví en el silencio. Había mucho silencio, en mi vida en ese momento hubo mucho silencio, yo no hablaba con nadie y mis papás estaban dejando el negocio aquí en Medellín, entonces ellos bajaban y estaban 3-4 días de la semana aquí en Medellín y yo quedaba solo en Río Negro. Y para acabar de ajustar, la universidad ya era semipresencial, no era toda la semana, yo solamente iba los sábados. Entonces yo estaba solo y no conocía a nadie, entonces estaba solo y yo podía pasar 5 días sin hablar, en silencio. Y yo creo que fue a través de ese silencio en el cual Dios me empezó a traer otra vez. Porque como yo te dije ahorita, yo conocía de Dios desde muy chiquito y yo sabía que todo lo que yo había hecho estaba mal. O sea, yo sabía que todo eso Dios lo miraba mal, que era pecado, yo todo eso era consciente de todo eso. Entonces cuando yo regreso y empiezo a retomar y empiezo a sentarme ahí a escuchar a mi papá predicar y estoy ahí, me invitan a un grupo de jóvenes y me siento ahí a escuchar, me piden mi opinión, y en ese momento como yo sabía que todo lo que he hecho estaba mal, yo estaba esperando en que en algún momento Dios me tenía que regañar, o sea, Dios me tenía que al menos decir en algún momento, es que yo te dije que no hicieras eso, pero nunca sentí eso. Por el contrario, lo que yo sentía cuando estaba todo ese tiempo en silencio, lo que sentí era, y lo sentí muchas veces, era, ya no estaba más depresivo, ya no me sentía solo, aunque estaba más solo que nunca, no me sentía solo, no me sentía enojado, como me sentía muchas veces, me sentía deprimido, triste, ya no sentía eso, estaba solo pero tranquilo. Y muchas veces en ese silencio lo que yo sentí fue que Dios me dijo, en muchas ocasiones Dios me dijo, qué bueno que volviste, te estaba esperando. Wow. Nunca fue como el regaño, el decirme todo lo que hiciste estaba mal, siempre fue como esa parte bonita de Dios, porque yo pienso que Dios, no es que Dios no regañe, que cuando Dios tiene que regañar lo hace, sino que yo pienso que Dios mira a ver a mi actitud, o sea, yo ya sabía que lo había hecho mal, y yo veo eso mucho en los evangelios. Dios a los pecadores que saben que son pecadores, no les dice pecadores. En cambio a los fariseos, a los que se creen supremamente buenos, a eso sí les dice todo lo malo, y yo pienso que fue por mi actitud. No porque yo no lo hubiera hecho mal, sino que como yo ya sabía, que yo estaba esperando el regaño. Dios me ve y me dice, te estaba esperando. Tremendo. ¿Terminaste tu carrera de licenciatura? No. Yo empecé, eso fue en enero, entonces yo empecé a asistir de a poquito, estaba ahí y la iglesia no conocía pues todo ese pasado mío en ese momento, entonces yo empecé a ir a las reuniones de jóvenes, eran como 7 jóvenes, todos menores que yo tenía ya 18 años y todos menores de 14, 15 años. Entonces, al yo ser el hijo de los pastores, al no saber yo de dónde venía y al ser yo mayor, entonces estábamos ahí en el grupo y muchos me pedían el consejo, me pedían mi opinión o estábamos ahí hablando de un tema y la persona que estaba dirigiendo me decía, bueno, ¿y tú qué opinas? Entonces yo empezaba de alguna manera a enseñar lo que yo sabía de chiquito, ¿cierto? De la Biblia y de quién es Dios. Entonces yo empezaba a hablar. Es tan importante eso porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que toda esa enseñanza salió a flote. Exacto, sí, yo cuando llegué a los 18 años a la iglesia, yo no llegué en ceros, o sea, yo tenía ya un recorrido de la Biblia, conocer de Dios, de la Biblia, de todo, pero ya fue en una relación con Dios, ya fue en algo muy diferente con Dios, y entonces, de alguna manera, yo empecé a involucrarme ahí con los jóvenes, y recuerdo que a mitad de año, en junio, mis papás se reunieron al grupo de jóvenes, a los pocos que estaban ahí, estaba yo, entonces le dijeron a los jóvenes, bueno, vamos a ir dando forma al grupo de jóvenes y necesitamos que entre ustedes escojan a alguien que sea como representante de ustedes y para irle dando forma al grupo. Y todos dijeron que fuera yo el líder de ellos. Y entonces a partir de ese momento yo empecé a esforzarme mucho más en relacionarme con Dios, en estar con Dios, en orar, en dejar muchas cosas que venía arrastrando del pasado, que fueron muy duras, de ir dejando, de irme apartando, pero yo fui
esforzándome en ese momento. Recuerdo que en ese momento yo me empecé a esforzar más por ellos que por mí. Tremendo. Y ahí quedó lo de la carrera. Ya estaba en cuarto semestre, ya después de junio estaba en cuarto semestre de la carrera, y yo tomo la decisión de, no, yo voy a estudiar algo que me ayude a enseñarles mejor a ellos. Esa fue mi decisión. Entonces empecé a investigar y decidí teología. Al final fue lo que me llevó Dios a estudiar, pero siempre fue con el ánimo de yo quiero hacer mejor esto para ellos. O sea, de que tu labor fuera profesional, mejor, mejorar. ¿Terminaste tu teología? Sí, 5 años. La teología, bueno, estudié 6 años, me demoré años. un año más porque como empecé la carrera estando en Río Negro y tenía que bajar todos los días, entonces el ritmo al principio fue difícil, no tomé toda la materia, entonces me demoré un año más. Pero sí, 6 años, y en esa carrera ya pasó de todo. Yo tomé esa decisión. Fue difícil llegar a la carrera porque cuando empecé no tenía dinero, hice 2 intentos fallidos y no pude. El primero por dinero no pude empezar ese año. El segundo año fue porque me fui para Perú, de misión a la iglesia en Perú, y estuve trabajando allá 9 meses. Entonces empecé, y al año siguiente, después de que volví de Perú, yo dije, bueno, aquí tiene que ser con o sin dinero, y sin dinero empecé a estudiar. Eso fue un milagro, eso fue un milagro de Dios. Yo literalmente empecé a estudiar con cero. Hice un préstamo, un crédito, lo esperaba por el 100%, entonces yo empecé a estudiar normal, y como a los 15 días de estar en la carrera me llama la parte administrativa de la universidad y me dicen, mira, tu crédito llegó por la mitad, por el 50%. Yo no tenía un peso, no teníamos nada para la carrera. Entonces hablé con mis papás, y mis papás dijeron, vamos a ver qué podemos hacer. Hicieron lo posible y consiguieron el 25%. Faltaba el otro 25%. Entonces fui y dije en la universidad que no tenía sino eso. Me dijeron, bueno, te vamos a suplir otro 25%, porque no, la profesora de inglés que hace el examen al inicio dijo que tenías un buen nivel de inglés, entonces estamos a ver ese 25 como una beca si le enseñas los sábados a los niños de aquí de la comunidad, les enseñas inglés. Qué maravilla. Entonces con eso, y tuve esa beca como 4 años. Casi toda la carrera tuve esa ayuda de la universidad, aportando pues allá a la comunidad enseñando el inglés. Entonces yo empecé la carrera así solo, y en esa carrera Dios me bendijo un montón, porque yo empecé la carrera soltero y terminé casado y con 2 hijos. Esa carrera Dios me proveyó incluso del trabajo que tengo ahora, porque también estaba haciendo la carrera cuando me vine para Medellín a trabajar acá en la iglesia, y estando aquí fue que terminé la... ¿Te apasiona la teología? ¿Te gusta la teología? Sí, una de las cosas que me ayudó mucho, y eso fue un propósito de Dios, fue el primer año que te conté que no pude ingresar por el dinero. En ese primer año yo no pude ingresar por el dinero, pero entonces la universidad me llamó y yo les dije, no, es que no tengo dinero y no me puedo matricular. Entonces ellos me ofrecieron un programa, un diplomado que duraba el año, que tenía que esperar al siguiente para poder matricular, y era semipresencial de solo los sábados, y era muchísimo más económico. Entonces yo hice un diplomado en Antiguo Testamento ese año, y eso me sirvió porque yo me di cuenta en ese diplomado que primero no tenía ni idea qué era la teología, y segundo me di cuenta que sí me gustaba mucho aunque no sabía. Entonces ahí aprendí mucho, y ahí fue donde le cogí el amor a la teología, porque ese diplomado es como pues, un abrebocas, ahí no te enseñan todo del Antiguo Testamento en un año, pues imposible, pero te van dando cositas. Entonces yo empecé a leer mucho, y ahí me enamoré de la teología. Y ya cuando empecé la carrera, ya sí, pues con más preparación y ya leyendo mucho. ¿El Señor te liberó de toda esa experiencia del alcohol, de la rumba, de las drogas, de todo eso? Yo siento que sí, porque yo conocí a mucha gente que pasó por muchas cosas similares a las que yo pasé, y hoy en día no pueden probar una gota de alcohol, son abstemios, ¿no? Y yo no tengo esa dificultad. Puedo Tan libre. Yo puedo estar en una fiesta, tomarme una cerveza, y no siento esa necesidad que sentía antes cuando estaba joven de desbocarme. Yo antes probaba una gota de alcohol y yo decía, ya, aquí voy a matar esta fiesta, y me desbocaba. Y ya no siento eso. Entonces yo sí siento que en una medida yo fui libre de muchas cosas de Dios. Obviamente. Sí, hay una libertad tremenda. Obviamente son muchas cosas en las que viví, y hay muchas cosas en las que aún todavía a veces se me dificultan. Sobre todo, por ejemplo, esa época a mí me hizo muy dependiente de mí mismo. Yo dependía mucho de mis amigos anímicamente.
Entonces, a partir de todo lo que vi en esa época, yo empecé a depender solo de mí, yo no quería depender de nadie. Entonces, eso me hizo una persona para los otros muy apático. Y yo luché mucho con eso, porque incluso mucha gente en la iglesia, cuando yo empecé a servir en la iglesia, mucha gente pensaba pues que yo les caía mal, o que yo vivía enojado, que yo estaba mal. Era repelente, por eso. Ajá. Entonces, una de las cosas por las que yo le oré mucho a Dios, y hasta hace poquito y a veces hasta ahora todavía, lucho con ser un poquito más sociable, un poquito más abierto a las personas. Entonces sí hay cosas con las que todavía obviamente uno arrastra de todo lo que vivió, pero seguimos trabajando y seguimos en la mano de Dios. Dios sigue liberando. ¿A qué edad te casaste? Casé a los 22 años. A los 22 años. Pero no le gané ni a mi papá ni a mi mamá. Mi mamá tenía 18 y mi papá tenía 20. Yo me casé más bien, a los 22. ¿Cuánto tienes de casado entonces ahorita? Ahorita ya estamos, es que ya hablamos la edad y todo. Ahorita ya vamos a cumplir 8 años. 8 años, ¿y tienes cuántos hijos? 3. 3 hijos, ¿cómo le parece? Pero es una maravilla realmente. Pero tú también has tenido contacto con la música. Bueno, sí, eso es otra gran parte de mi llamado a Dios, porque eso fue un regalo de Dios cuando yo empecé a servir. Yo empecé a servir y bueno, como te dije, yo tenía mucho tiempo y allá en la iglesia había un piano, un Casio viejito que terminé quemando hace unos años, pero allá había un piano y yo veía ese piano todos los días, y yo pues con el tiempo, solo y con ganas de servir, con ganas de ayudar, yo veía ese piano todos los días y nadie lo tocaba, y yo dije una vez, esto no puede ser tan difícil. Entonces cogí el piano y con la ayuda de internet me demoré muchísimo para montar mi primera canción, que recuerdo que fue Como la brisa de Adrián Romero. Me demoré mucho sudor, mucho enojo, mucha frustración, porque casi desde cero, y Dios me empezó a dar esa capacidad de aprender yo mismo y en la música, y yo siento que ese fue un regalo mío para Dios. Yo ahorita, viendo hacia atrás, yo hoy le sirvo a Dios por una canción que yo cantaba. Yo cantaba una canción de Jesús Adrián Romero porque a mí me gustaba mucho la música. La guitarra, yo decía en esa época que me sonaba como una guitarra de Juanes, me parecía muy chévere la canción. Cuenta conmigo. Entonces yo cantaba esa canción mucho, sin conocimiento, sin saber que se la estaba cantando a Dios. Yo pienso que Dios en esa forma de humor que maneja conmigo, Dios se tomó esa canción en serio cuando yo la cantaba tantas veces y contó conmigo para eso. Y yo que realmente creo hoy que yo le sirvo a Dios porque yo cantaba esa canción. Y entonces la música me fue dando esa herramienta de poder ayudar, de poder servir, y Dios me fue dando esa capacidad de ir aprendiendo. Igual a mí me gusta mucho estudiar y aprender, entonces yo igual tuve clases, estuve en una academia un tiempo, estuve en clases particulares un tiempo, aprendí teoría musical, aprendí un poquito, no tanto como me gustaría profesionalmente, pero sí fui aprendiendo un poquito, y todo ha sido así. ¿Aprendiste a tocar piano, guitarra? La guitarra fue igual, la guitarra, recuerdo que estábamos haciendo, yo creo que era el primero o segundo campamento de niños que hacíamos en la iglesia, estaba yo con un grupo de líderes de jóvenes, los jóvenes que yo pastoreaba y lideraba, servíamos en niños, entonces estábamos como en el primero o segundo campamento, creo que era el segundo, y entonces yo dije, yo quiero cantar las canciones a Dios, las canciones de niños que son cristianas, yo quiero cantarlas con ellos, pero como más interactivo, que ellos puedan cantarla, después que yo la cante con ellos y enseñarla, aprenderla, no solo ponerla. Entonces yo dije, me voy a comprar una guitarra porque es que eso no puede ser tan difícil. Entonces me compré una guitarra, lo más económico que encontré en el mercado, que se pudiera conectar a un parlante, tuviera volumen, y bueno, y lo mismo en internet, empecé a aprender unos acordes, y en ese campamento nos fuimos con los niños y a los niños les encantó. Fue espectacular que los niños pudieron bailar, cantar, y así empecé con la música también. Y con todo ha sido como así. Ahorita que toco el bajo, que ha sido, de hecho, yo creo que ha sido el instrumento que más he estudiado, fue igual. Llegué aquí a Medellín y ya la banda ya el puesto de la guitarra y el puesto del piano estaba ocupado, que eran los únicos 2 instrumentos que sabía. Entonces yo dije, bueno, el bajo, eso no puede ser tan difícil. Y empecé a estudiar, y yo creo que es de los instrumentos que más he estudiado, y hasta el día de hoy pues es el que más me gusta, y es el que estoy tocando. Hay una frase interesante
no puede ser tan difícil. Sí. Esa es una buena enseñanza. Has compuesto canciones para el Señor, ¿no? Sí, sí. Hace 2 años compuse, bueno, cuando yo estuve en Perú en el 2011, antes de empezar mi carrera y todo, allí con el grupo de alabanza allí compusimos creo que 2 o 3 canciones en las que yo estaba como de alguna manera al mando, como al frente del grupo, que entre todos pues compusimos. Ahí fue como donde empezó eso. Yo dejé eso de lado porque cuando llegué otra vez a Colombia, mi trabajo en la alabanza era, pues, yo no sabía tanto todavía de música y me absorbía mucho el estudiar para cantar los fines de semana en las predicaciones, en las reuniones. Entonces dejé como todo eso de la composición de lado y hace 2 años más o menos retomé, escribí una canción, mi primera canción, algo que Dios me regaló. Fui escribiendo y fue saliendo de mi experiencia con Dios y se presentó la oportunidad de grabarla, de sacarla. Y aunque el año pasado viví un año muy difícil, entonces tuve muchas paras, pero a raíz también de eso escribí otras 2 canciones, tengo otras canciones ahí por grabar y ahorita pues por toda esta cuestión de la cuarentena y todo no hemos podido continuar, pero ahí tengo varias canciones y por ahora solo una canción lanzada, pero ahí tengo varias escritas para seguir componiendo y seguir cantando. Qué maravilla. Yo te voy a pedir que, por supuesto, cantes una parte de una de esas canciones que haya significado mucho, incluso por tu experiencia con todo, esa vivencia, porque el que escribe de su vivencia, ¿no? ¿Te gustaría que nos cantarnos una? Así. No, con la guitarra. ¿Con la guitarra? Sí, con la guitarra. Aquí te tengo una. Vamos por la guitarra. Bueno. Esta canción la escribí el año pasado a raíz de un proceso muy difícil. Yo creo que el proceso más difícil que he vivido, gracias a Dios que lo viví de su mano, pero en ese proceso escribí esta canción. En una noche más oscura, cuando el miedo arremetió con furia, cuando solo se sentía el corazón, no faltó, aún en medio del fracaso, cuando no podía dar ni un paso, cuando solo me sentía desmayar, no faltó. Es Jesús, su presencia en mí nunca faltó, su presencia siempre acompañó, cuando los pasos daba con dolor, nunca faltó. Ahí está, gracias. Qué hermoso. Estas son de las canciones que están ahí por grabarse, por cantarse próximamente cuando podamos. Amén. Bueno, ha sido una experiencia muy linda hablar contigo. ¿Qué le dices a los jóvenes que vivieron o están viviendo lo que viviste? ¿Y qué les dirías tú hoy? Bueno, yo les diría que cuando uno está viviendo todas esas cosas, uno se siente como Superman, se siente invencible. Pero yo les diría que eso pasa. Llega un momento en el que esos sentimientos de euforia, de emoción, de alegría, todo eso pasa. Y nunca nada de eso va a llenar. Nunca eso termina de llenar el corazón. En mi experiencia yo viví muchas cosas y yo puedo decir que a mí lo único que me ha llenado completamente es haber conocido a Dios. Y servirle a Dios es lo que a mí más me llena y yo les diría eso. O sea, yo sé que lo van a sentir y yo sé que se sienten muchas veces. Cuando ustedes se sientan que nada de eso los está llenando, Dios tiene la solución para eso. Amén, amén. Bueno, qué bendición tan grande
vivir estos procesos que ha vivido Luis Esteban, compartirlos con nosotros y saber que Dios nos acompaña, que hay personas alrededor, en el caso de él, sus padres, la iglesia, que le acompañó en ese proceso tan difícil y todo lo que ha vivido, ¿no?, en su vida. Que el Señor te bendiga mucho, que te siga usando como siervo de Dios y que eres un instrumento maravilloso de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por ver un joven que desde los 5 años empezó a dar estos pasos contigo y cómo se cumple tu palabra de que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Todo lo que ha vivido tu siervo y toda la bendición que has hecho sobre su vida, que siga siendo un instrumento y compartiendo de tu amor a otros. Padre, si hay algún chico, hijo, amigo, familiar, vecino que esté pasando por esa adolescencia, te pedimos que los ayudes y los sanes, y a sus padres que les des paciencia y acompañamiento para tener la paciencia de acompañar los procesos de los hijos adolescentes. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao. Que hayan disfrutado de este testimonio bastante. Hasta luego. Chao. Chao.